preponderantemente en materia federal. ¿Ok? Primeramente debemos de entender que la Organización Mundial de la Salud, como organismo internacional, y a su vez los estados, las naciones, por conducto de sus leyes internas y, por supuesto, las entidades federativas, ¿verdad?, con propiamente sus jurisdicciones y reglamentos, ordenamientos de carácter local o estatal, están en plena armonía o en el mismo contexto homologado para llevar a cabo procedimientos, sanciones que impactan en rubros o en bienes jurídicamente tutelados muy esenciales, así como la vida humana, en este caso la salud. La salud humana es parte fundamental para la conservación de la vida, en términos generales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, compañeros, muy independientemente de la voluntad de las personas, en el sentido jurídico de su capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que ya explicamos en el Derecho Civil 1, que una cosa es ser capacidad de goce, ser titular de derechos y obligaciones, y capacidad de ejercicio, tener ya la facultad de ejercer personalmente mis derechos y obligaciones. ¿Cuál es el elemento básico para que esto opere? La mayoría de edad. Y hablamos de las excepciones cuando hay un estado de interdicción. ¿Sí recuerdan? Bueno, el hecho, compañeros, de que una persona esté en pleno goce y ejercicio para llevar a cabo sus derechos y obligaciones, tenemos dentro de nuestro panorama, nuestra realidad, circunstancias que, más allá del impacto que pueda referirse a una situación de núcleo familiar o de contexto de la socialización, al fin de cuentas, todos por nuestro libre albedrío, si es necesario o lo quiero hacer, simplemente me hago de mecanismos o trabajo estrategias, por así decirlo, para llegar a la realización de una conducta que hasta ese momento se considera ilícita. ¿Okay? En otras palabras, si yo quiero hacer algo, aunque tenga conocimiento que está fuera de la ley, y encuentro la manera, y es mi decisión hacerlo, lo hago. ¿Okay? Dentro de este contexto se engloba la corrupción, se engloba los mitos, las especulaciones y sobre todo una parte que sí es verídica, una parte real de lo que se refiere a las asociaciones delictuosas. ¿Okay? Una cosa es delincuencia organizada, otra cosa es crimen organizado y otra cosa es asociación delictuosa. Poco a poco iremos viendo en procesal cuáles son las diferencias de estos tres aspectos. Pero más allá de eso, cuando el ser humano va formalizando sus relaciones interpersonales, y estas por lo regular no van por un camino que la mayoría sigue, una recta, no le voy a decir normal porque tampoco puede ser lo contrario. O sea, si digo que normal, doy a entender que entonces lo que estoy explicando es anormal y no es así. En caso de que estos criterios, la Organización Mundial de la Salud dice que todos los seres humanos tenemos diferentes circunstancias en la vida que nos orillan o nos llevan a situaciones, en este caso, de consumo de ciertas sustancias. ¿Okay? Esto es lo que quiero llegar. Sin embargo, por lo que acabo de intentar explicarles, que a lo mejor no me entendieron, es para aterrizar lo siguiente. Este tipo de conductas, a pesar de que son ilícitas, cuando ya están arraigadas en el ser humano, son consideradas una enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuando una enfermedad, pues algún síntoma, algún padecimiento declarado como enfermedad por la misma Organización Mundial de la Salud, tiene que estar jurídicamente regulada para todos sus efectos. O sea, no porque surja un padecimiento, cualquier médico va a decir, es una enfermedad. No, es un padecimiento. Tiene que haber
una celebración de convenios, de acuerdos, de estudios para declarar que una condición se puede considerar enfermedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no estamos de acuerdo, pues así es, ¿de acuerdo? Sin embargo, la situación es, compañeros, que enfermedades que llevan al consumo de narcóticos, estupefacientes, alcaloides, enervantes, es un negocio económicamente muy próspero, pero ilegal. ¿Ok? Entonces, si relacionamos con lo que inicié ahorita explicando, de que cuando una persona o un grupo de personas toma la decisión a sabiendas de que ciertas conductas son ilícitas, pero está decidido a hacerlas, en este caso por el atractivo económico, las hacen. Tal es el grado que al día de hoy, no me dejarán mentir, existe el crimen organizado. ¿Ok? En la modalidad de distribución, todo lo que voy a explicar ahorita, de enervantes y narcóticos, drogas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Comentando este rubro, sigue el aspecto social. Cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la salud humana y está bajo una reglamentación internacional, la primera obligación que tiene cada país es, dentro de su derecho interno, dentro de sus leyes internas, obviamente contemplar como delito federal, en ese caso, para la obediencia también de la competencia estatal e incluso municipal, las conductas que aquí voy a darles a conocer. Esto es muy importante porque cuando ya entremos a procesar, vamos a ver que la jurisdicción territorial y la competencia en funciones de autoridad tiene mucho que ver para que una autoridad sea capaz de no destruir o hacer una mala consignación para integrar la carpeta de investigación. ¿Okay? No sé si les ha tocado, pero se pelean la jurisdicción. Aquí voy a explicarles claramente quién puede y quién no puede en su momento tomar cartas en el asunto. ¿Okay? Por eso vamos a dedicar toda esta asesoría al tema. Bueno, delitos contra la salud. Antes que nada, compañeros, en este tipo de conductas, el legislador encontró necesario separar la regulación del tema en dos legislaciones, es decir, en dos leyes: la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. ¿Ok? El Código Penal Federal, vamos a ubicarnos por favor ahí en el artículo 193, si no me equivoco. ¿Es correcto? Ok. Vamos a darle por favor lectura al artículo 193, por favor. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y además sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalan las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Muy bien. Ahora, ¿quién me hace el favor de remitirse a los artículos que les dije hace poco ahí en el grupo sobre la Ley General de Salud? ¿Los tienen ahí a la mano? ¿El zumo de avena, nudeo? Sí, por favor. Vamos a darle lectura, si esto manga, al 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por 1. Comercio, la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. 2. Farmacodependientes, es el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetitivo de estupefacientes o psiconarcóticos, los previstos en los artículos 237 y 245, fracción 1 a 3 de esta ley. 3. Farmacodependientes. Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos. 4. Consumidor. Toda persona que consuma o utilice estupefacientes o psiconarcóticos, ya que este presente signos y síntomas de dependencia.
Narcóticos. Los estupefacientes, psicotrópicos y además sustancias o vegetales que determinen esta ley. Los convenios y tratados internacionales de observación obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 6. Posesión. La tenencia material de narcóticos o cuando estos estén dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. 7. Suministro. La transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. 8. Tabla. La relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta ley. Ok, gracias. Escuchamos que el compañero prácticamente le dio lectura a un glosario, a una serie de conceptos. Ahora, vamos a darle lectura, por favor, a alguien que me apoye con el contenido del artículo 194, pero del Código Penal Federal. 194, por favor. ¿Quién me apoya? Se impondrá, artículo 194, se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa a los que 1. Produzca, transporte, trafique, comercio y suministro aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se requiere la Ley General de Salud. Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico. Y por comerciar, vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso, sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. La Ley General de Salud, tomando en cuenta los antecedentes de la Organización Mundial de la Salud que ya expliqué, ha considerado que ciertas sustancias, tanto naturales como sintéticas, ¿okay?, que es lo que llamamos drogas sintéticas, aquellas que requieren para su elaboración una intervención química para lograr la tolerancia en el consumo del ser humano. De lo contrario, su consumo directo puede causar de por sí es un daño a la salud, puede causar la muerte prematura, ¿ok? No es idóneo. Entonces, independientemente al declararlo enfermedad, les digo, tiene que existir una legislación, un marco normativo que sancione dichas conductas, ¿ok? Dentro del marco penal, nosotros tenemos, como ya lo expliqué, delitos en el rubro federal y tenemos delitos en el rubro local. En este caso, los delitos contra la salud es un apartado exclusivo en materia de derecho penal federal, son delitos federales, ¿ok? Cualquiera de las situaciones que voy a explicar aquí es preponderantemente competencia de la autoridad federal, es decir, Ministerio Público de la Federación y jueces federales especializados en materia de procesos penales, ¿de acuerdo? Preponderantemente, ¿ok? Bueno, nos dice la Ley General de Salud que se va a apoyar en el caso a nivel internacional de la legislación de cada uno de los países para controlar y sancionar esta conducta. Voy a referirme, por supuesto, nada más a México. México en el Código Penal Federal tiene su apartado y tiene a la Ley General de Salud, que es la legislación coadyuvante en conjunto, Código Penal Federal y Ley General de Salud en materia de salud humana, en este caso delitos que atentan contra la misma, van a trabajar en conjunto. Es decir, que para llevar a cabo un procedimiento penal se tiene que tener conocimiento de la Ley General de Salud en esta área y, por supuesto, de lo que establece el Código Penal Federal, ambas legislaciones, ¿ok?
y que vienen siendo los artículos que les compartí concretamente. ¿Estamos? Dice en sí tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal que en materia exclusiva de la Ley General de Salud se hace un listado, se redacta ahí textualmente en la legislación qué sustancias, qué hierbas, qué vegetales son consideradas como dañinas en la salud humana, ¿ok? Y luego ya nos habla del cannabis, nos habla del opio y nos habla de un listado que ahorita vamos a tocar en drogas sintéticas, ¿ok? Primero los describe y establece que son dañinas para la salud, ¿ok? Y el Código Penal Federal lo que hace es, lógicamente, tomar esa referencia de la autoridad competente en materia de salud para poder aplicar el verbo rector, es decir, la conducta típica y sancionarla. Dice el Código Penal, ahorita lo leyó una compañera, que se va a imponer de 10 años, de 10 a 25 años. El Código Penal Federal empieza con una sanción genérica, que es de 10 a 25 años. Y luego ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ver que hay conductas que van disminuyendo, pero esta conducta específica va de 5 a 20. Esta va de 1 a 6 años. Incluso vamos a tener conductas relacionadas al tema que van de 10 meses a 2 años de prisión. Y para cerrar con broche de oro, conductas involucradas con este tema donde no se ejerce acción penal. ¿Ok? Entonces nosotros como abogados tenemos que comprender bien la naturaleza exacta del verbo rector. Recuerden que en materia penal el verbo rector es en sí la conducta que el legislador está considerando es susceptible de una sanción penal. Ahorita con la lectura nos habla que a quien produzca del verbo producir, a quien realice actos de comercio del verbo comerciar o comercializar, a quien suministre incluso gratuitamente, suministrar, a quien transporte del verbo transportar y a quien prescriba, ¿ok? Médicamente del verbo prescribir, recetar, ¿ok? Anterior a esto, el compañero dio lectura como a tipo de grosero de unos conceptos para entender qué es producir, qué es comercializar, qué es un farmacodependiente, qué es un narcótico, ¿ok? En conjunto, compañeros, tenemos que comprender exactamente cuando se manifiesta una conducta tendiente a ser clasificada jurídicamente como delito contra la salud. Yo voy a producir una de las sustancias que la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en conjunto declaran ilícitas, ilegales y penalmente sancionadas. ¿Okay? Tengo que producir exactamente una sustancia que esté ahí contemplada y que genere dichos efectos. Si yo estoy produciendo una sustancia que no es o no contiene los elementos químicos, las propiedades que conforman alguna de las sustancias exactamente mencionadas en el tabulador, en la tabla que menciona la Ley General de Salud, entonces para poder en un momento dado sancionar la posibilidad, la tentativa de que se está fabricando una nueva sustancia encaminada a generar los mismos efectos de las ya conocidas y sancionadas, tendré que hacer primeramente una pericial, en este caso se le llama pericial bioquímica y de intervención laboratorista, ¿ok? Para que cuando llegue la autoridad, ¿qué está haciendo? ¿Qué está fabricando? No, estoy haciendo experimentos para crear un nuevo medicamento, es lo que comúnmente se dice. A ver, ¿está autorizado? ¿Tiene la autorización correspondiente? Vamos a suponer que presenta toda la documentación en orden. Aún así, se tiene que tomar una muestra para efectivamente coincida cuál es la intención de que se está pretendiendo elaborar un nuevo medicamento con la composición química de lo que se está trabajando. Porque es muy fácil, no, es que estoy elaborando un medicamento para X padecimiento que todavía no hay en el mercado. Y resulta que, de acuerdo a los elementos y a las propiedades que se están, a la que se le está dando una intervención química, van destinadas, ¿verdad?,
a generar los mismos efectos que un alcaloide. ¿Ok? Entonces, ese es el primer filtro que se tiene que hacer. Voy por partes. En la comercialización es cuando ya se tiene que acreditar que una persona está recibiendo un lucro, el pago por la misma. Bueno, en el caso de suministrar, por eso dice ahí, aún gratuitamente, se va a entender como la entrega en sí material de lo que es la sustancia, aunque se la esté regalando. Porque muchos piensan, no, es que yo no le agarré dinero, se la regalé. Bueno, no entrará en comercialización, pero sí entra en lo que es suministro. O sea, no se escapa la conducta a la sanción. ¿Ok? Transportar, muy importante. ¿Qué es transportar? Mover de un lugar a otro. ¿Estamos de acuerdo? Es que nada más fui aquí a la casa, ¿verdad? Independientemente a donde vaya, usted está moviendo una sustancia o varias sustancias o cierta cantidad de una sola sustancia que está tipificada y ya sancionada como delito. ¿Okay? Tenemos aquí, a diferencia de otras conductas típicas, 1, 2, 3, 4, 5 verbos rectores. ¿Okay? Es decir, que los delitos contra la salud se conforman cuando una persona o varias personas producen, comercializan, suministran, transportan y o prescriben cualquiera de estas, o todas, 2, 3, las que sean, al momento en que llevan a cabo una de estas conductas, varias, todas, ¿verdad? Porque puede dedicarse a todas estas conductas en un momento dado, se hace ya acreedor a sujeto activo de delitos contra la salud. O sea, que delitos contra la salud comprende todas estas conductas, estos verbos rectores. Hasta ahí vamos bien. El Código Penal Federal y la Ley General de Salud están en la misma sintonía en este aspecto. Nos dice, ahorita vamos, si hay tiempo, a dar lectura de cómo en lo particular se establecen sanciones por cada verbo rector y también la penalidad va a ser proporcional, variable a la sustancia en particular y sobre todo a la cantidad que se está ya sea produciendo, comercializando, suministrando, transportando o prescribiendo. ¿De acuerdo? Usted dirá, ¿cómo que prescribir? ¿Qué es prescribir? Recetar. ¿Cómo que un médico o un psiquiatra, que son los únicos dos profesionistas facultados para prescribir o recetar medicamento controlado o de uso limitado por circunstancias o padecimientos, enfermedades que lo necesitan, puede en su momento caer en este verbo rector cuando prescribe un medicamento que su composición química sí contiene en parte alguna de las sustancias que la misma Ley General de Salud establece, pero que en este caso las farmacéuticas están autorizadas para generarlas, fabricarlas y suministrarse a gente con ciertos padecimientos. O sea, en unas palabras más entendibles, hay medicamentos que son droga. ¿Sí me entienden? O sea, viene siendo un narcótico. Por eso las farmacias, no sé si se han fijado, sobre todo en Estados Unidos, cómo se les designa. ¿Cómo se dice farmacia en algunas compañías? Droga es de droga. Una droguería, literal. Las sustancias, los medicamentos son drogas, algunas son alcohol comprimido, ¿ok? Pero están autorizadas, debidamente autorizadas, porque se van a prescribir a ciertas personas bajo la estricta responsabilidad, ya sea del médico o del psiquiatra, según sea el caso, para atender cierta enfermedad o padecimiento preponderantemente de naturaleza psiquiatra o mental. ¿Cómo dijo que la pena variaba entre la cantidad y qué otra Entre cosa? el tipo de sustancia. El tipo. Sí, no va a ser la misma pena si me encuentran 1 kilo de cocaína con 1 kilo de marihuana, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, ambas sustancias son ilícitas. Ok, bueno, compañeros, es muy importante que todo esté claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estoy separando el tema, lo estoy desmembrando para hacerlo más entendible. Bueno, esas sustancias que se consideran dañinas para la salud y están enlistadas ahí en un recuadro
tanto en el Código Penal Federal, un tabulador, le digo yo, el Código Penal lo incluye para nada más tener presente a partir de qué cantidades se va a aplicar la penalidad. Y la Ley General de Salud establece cantidades y el nombre de la sustancia para determinar en una reforma que se conoce como el narcomenudeo, cuánto se va a declarar por enfermedad una cantidad de estricto uso personal. Y es a lo que voy a llegar a continuación. De aquí, de estos nuevos rectores, ustedes habrán notado que no se menciona dentro de una primera categoría consumir. Está producir, está comercializar, está suministrar, transportar, prescribir, pero aparte de ello no se incluye consumir. Sin embargo, hay un apartado que tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal regula y la denomina posesión. ¿Ok? Aquí, abogados, tienen que ser muy cuidadosos. Aquí está la clave que pocos abogados conocen, se van con la finta y los hace garras el Ministerio Público Federal. Les voy a compartir algo que me costó muchos años de experiencia. Esto, yo no soy celoso, se los voy a compartir, pero por favor, si van a ejercer, háganlo bien. Ok, si no se sienten capaces, mejor ni le entren, porque puede dar pauta a que se pierda lo que se ha logrado en interpretación jurisprudencial de este tema. ¿A qué voy? Dentro de lo que es el teléfono descompuesto, así les digo yo, se corre la voz de que no, es que si te agarran con una dosis personal, no te pueden hacer nada. Sí hemos escuchado, a lo mejor con otras palabras, pero no, si te hacen una revisión o te encuentran un paquete de X droga, tú nada más di que eres adicto, que te pasen con el legista y di que es para consumo personal, y ya si te quieren interrogar, dile que tú no vas a poner en riesgo a tu dealer, a tu proveedor, y ya te van a tener que soltar para dar una fianza. Es lo que así en términos generales escuchamos. No es del todo así como lo acabo de decir. Por eso es importante, una vez de que ya entendemos cuáles son los verbos rectores que comprenden en sí la disponibilidad de una sustancia considerada como ilícita por la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en manera de producir, comerciar, suministrar, transportar o prescribir, tenemos también como un apartado especial lo que es la figura de la posesión. ¿Okay? La posesión, jurídicamente hablando, en la práctica, la vamos a clasificar en una posesión simple y en una posesión consignatoria. ¿Ok? Posesión simple y posesión consignatoria. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la diferencia jurídicamente, penalmente hablando, entre una posesión de alguna de las sustancias o narcóticos establecidas por la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en conjunto como dañinas para la salud humana, cuando se va a considerar una posesión simple y una posesión consignatoria. Pero antes de eso, aquí dentro de lo que es la posesión simple, vamos a subdividir un apartado especial, que es declaración médica de enfermedad y o codependencia a X sustancia. ¿Ok? Voy a explicarlo por partes. ¿Qué es una? Repito, declaración médica. Consignatoria. Acá es consignatoria. Estoy subdividiendo lo que es la posesión simple. La posesión simple puede recaer en dos circunstancias: en lo que es una declaración médica de enfermedad adictiva o de adicción y o codependencia y luego ya ahí pondríamos la sustancia a la cual es dependiente.
cocaína, cannabis, aquí se termina de completar el enunciado. ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ok. Está apartado. Y lo otro sería ya posesión simple, así llano. O sea que la posesión simple o es posesión simple con declaratoria médico o posesión simple sin declaratoria médica. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y la otra sería una posesión consignatoria. Fíjense muy bien, ¿eh? Parece que está muy rebuscado, pero es muy sencillo. Lo voy a tener que explicar, discúlpenme con ejemplos, pero para que sí quede el marco teórico bien entendible.